En el Perú ha habido un fraude electoral y las pruebas son contundentes. La madrugada del 6 de junio pasado, día de las elecciones, unas 2.000 mesas aproximadamente fueron tomadas en regiones obviamente alejadas de los centros urbanos por partidarios de Perú Libre, del partido de Pedro Castillo. Me refiero a distritos como Asillo, Chupa, en Azángaro, Puno, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, los distritos de Iusco, Liritaca, por ejemplo, en Condorcanqui, el Cenepa, en Amazonas, en Chota, Tacabamba, Cajamarca, el lugar de nacimiento de Pedro Castillo, y muchos otros lugares. Lo que se hizo fue, obviamente, en ninguno de estos lugares esas mesas de votación tenían observadores internacionales y tampoco tenían personeros de la opositora Fuerza Popular, porque eran muchos de ellos, en muchas localidades, habían amenazas físicas, porque, como ustedes saben, Perú Libre tiene nexos comprobados con las organizaciones de fachada de Sendero Luminoso, como son el Movadef, un partido que ha sido ya debidamente denunciado, y una fracción del sindicato de maestros del SUTEP, que se llama el CONARE, y están muy bien organizados, y no solo desde el Perú, sino también desde fuera. Ha habido mucho turista cubano que ha llegado a Perú últimamente, curiosamente, ha habido muchos operadores y mucho conocimiento, mucho know-how que se ha aplicado con una técnica muy parecida a la que se hizo en Bolivia en el año 2019. En el Perú ha habido un fraude electoral y yo acá tengo pruebas que hemos hecho llegar a la ONU el día de ayer en una segunda visita que hice yo ahora personalmente al subjefe de la misión de la OEA, que todavía no ha terminado su trabajo y que esperamos sinceramente que lo termine bien. Cuando tomaron estas mesas, al final de la votación, lo que hicieron estos operadores fue rellenar actas electorales dándole a Pedro Castillo más votos de lo que le correspondía, o sea, votos que obviamente no reflejan el voto popular que se deposita en las urnas. El sistema electoral peruano hace que estos votos se destruyan y lo que cuente es el acta electoral. Esa acta electoral va después al conteo oficial de la organización, del Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Nosotros nos dimos cuenta de esto, los ciudadanos, al día siguiente, digamos, porque empezaron a llegar denuncias espontáneas, no solo de estas actas, sino al comienzo eran denuncias de actas en las regiones o en los sitios en donde estaba favorecida Keiko Fujimori, pero que habían sido indebidamente impugnadas, es decir, desaparecidas de la votación, ¿no? Personeros de mesas que se había llevado bien la votación, que habían, digamos, impugnaciones porque habían errores de suma o porque no eran legibles. Eso fue lo primero que se detectó al comienzo. Pero en el transcurso de los días siguientes hubo dos tipos de identificación de fraude en mesa en ese momento, ¿no? Ahora es un fraude estructural. Lo que se descubrió fue que habían en ciertas actas, se detectaron casi 1.000 actas en unas primeras 72 horas, ¿no?, en donde habían firmas falsificadas que han sido debidamente, cuya falsedad ha sido debidamente estudiada por peritos grafotécnicos debidamente acreditados y que han sido adjuntados a las denuncias de Fuerza Popular. Suplantación de identidades, en consecuencia, parientes en una misma mesa, cosa que está prohibido, ¿no?, e incluso actas llenadas en computadora, cosa que es imposible, ¿no?, porque las actas se llenan a mano, uno tiene que tener el sistema para imprimir actas. Esas son actas falseadas que fueron llevadas y han tenido el descaro de hacerlo de esta manera. ¿Por qué digo ahora que ya de este fraude de mesa hay un fraude estructural? Por varios motivos. El primero es que el Jurado Nacional de Elecciones
en primer lugar, a través de una ley que es inferior a la Constitución, obviamente, ¿no? Dijo, tienen 72 horas para presentar sus reclamos. Y ni siquiera eso, dijo, no, los 72 horas se cumplen a las 8 de la noche del día jueves siguiente a la elección. Es decir, es como que violan a una mujer, ¿no? Y te dan 3 días para que encuentres al violador, ¿no? Si lo encuentras el cuarto o quinto día, el violador sale libre porque no cumpliste el plazo que dice la ley. Acá lo que se está violando es la democracia, acá lo que se está violando es el Estado de Derecho, evidentemente. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó estas denuncias, que eran unas 800, ¿no? Y no aceptó más para procesarlas, ¿no? Y lo peor es que cuando empezó a deliberar el jurado, en la máxima instancia, que es la que supuestamente la que debe proclamar al presidente de la República, empezó a rechazar las pruebas, ¿no? Y yo acá tengo un ejemplo nomás de una resolución, la 0698 del Jurado Nacional de Elecciones. Recibieron la denuncia con la firma falsa, con el sello y firma del peritógrafo técnico debidamente acreditado ante el Poder Judicial. ¿Y qué cosa es lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Dijo, bueno, y lo leo porque es corto, en cuanto a la afirmación de la existencia de firmas falsas de la presidenta y secretaria de la mesa de sufragio antes mencionada y a la incorporación del informe pericial presentado por la organización política apelante, cabe precisar, en la medida que nos encontraríamos frente a una comisión de un ilícito penal, este Supremo Tribunal Electoral no resulta ser competente para determinar ello de conformidad con las atribuciones establecidas por la Carta Magna, etcétera, y lo manda al Poder Judicial. Es decir, tiene evidencia de que hay actas falsas, cuenta esos votos, ¿no? Esos votos que son votos que no son votos reales, sino son votos fabricados, ¿no? Para que el señor Castillo gane. Esto es prevaricato, ¿no? Esto es un fraude perpetrado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y estos no son algunos casos, esto voltea la elección, porque según el conteo oficial en este momento, el señor Castillo tiene 44.000 votos aproximadamente de ventaja. Y lo que hemos nosotros detectado representa más de 200.000 votos falseados. Es decir, quien ha ganado la elección, y somos muchos que estamos convencidos, es Keiko Fujimori. No es el señor Castillo, y está probado. Después vino una renuncia escandalosa de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que evidentemente han empezado a desacreditar apenas del Jurado Nacional de Elecciones, perdón, acá tengo, ¿no? Y en esta carta, básicamente lo que dice, ¿no?, es que con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hasta hoy he tenido el honor de integrar, me desisto, dice, de ser, ser parte del jurado. Unas semanas antes había un tribunal ético constituido por eminentes juristas que renunció, digamos, la mitad de sus miembros renunció. No sabemos muy bien por qué, pero renunció ese tribunal ético, ¿no? Entonces, lo que dice en esta renuncia el doctor Luis Alce Córdoba es que el Perú debe conocer que no es casualidad que actualmente ejerzan funciones en una fiscal de la Nación, un presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, una presidenta del Poder Judicial y 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia designados durante el gobierno del vacado por probadamente corrupto, expresidente de la República, Martín Vizcarra, y que precisamente en el ejercicio funcional de sus altas responsabilidades se haya provocado la situación política en la que nos encontramos, ¿no? Y así menciona otras evidencias, que esta carta es pública, está publicada. Nosotros hemos trabajado, es una página web que se llama pruebasdefraude.com, está todo ahí colgado, es público, no se pueden ver absolutamente todas estas pruebas que tenemos y que hemos llevado en un documento, resumen, ¿no?, el día de ayer, como digo, a la Organización de Estados Americanos. Y, sí, cómo no. Creo que sería bueno que explicaras en nombre de quién hablas, quiénes han llevado a cabo
investigación. Claro, bueno, yo hablo en primer lugar en nombre del Instituto Invertir Libertad que presido, pero fuimos, hay una serie, no solo es el Partido Fuerza Popular, hay los tradicionales partidos como el APRA, como el PPC, la doctora Lourdes Flores, ¿no?, que es una demócrata carta cabal, ha asumido la defensa, y lo reseñaste, Mario, en un artículo hace poco, ¿no? El Partido Renovación Popular, el Partido Avanza País, todos partidos que forman parte ahora del Congreso, ¿no? Y que representan, desde mi punto de vista, también a las fuerzas democráticas y también miembros de la sociedad civil. Aquí está presente también el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos. El doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos fue nombrado miembro del Tribunal Constitucional por el Congreso anterior en el mes de septiembre del año 2019. Y justamente para evitar su elección, que ya había sido dada, ¿no?, el presidente Martín Vizcarra dio, desde mi punto de vista particular, un golpe de Estado civil y de manera absolutamente ilegal disolvió el Parlamento, ¿no?, y hubo una nueva elección. El doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos fue nombrado miembro del Tribunal Constitucional por el Congreso. La resolución fue enviada al Diario Oficial Peruano y no fue publicada, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del año 2019, el 30 de septiembre de 2019, yo escribí un artículo en ABC que salió en octubre sobre ese evento, ¿no? Martín Vizcarra empieza con un proceso de referéndum, ya empieza con las prácticas del socialismo del siglo XXI, ¿no? Referéndum para nombrar a la Junta Nacional de Justicia, que es la que el día de ayer ha destituido a este fiscal, a este miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Arce, pero el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos ha presentado una denuncia penal y una denuncia constitucional de manera muy valiente desde mi punto de vista contra el presidente, contra la primera ministra. ¿Por qué? Y con esto voy cerrando, ¿no? Porque hemos solicitado, la candidata Keiko Fujimori le ha solicitado al presidente Sagasti que solicite a la OEA una auditoría del proceso electoral. No estamos pidiendo que proclamen a Keiko Fujimori, no estamos pidiendo nada más que transparencia. Una auditoría es muy distinta a una observación electoral. Cuando yo me reuní la primera vez en la OEA la semana pasada con el segundo, digamos, para estos efectos, del secretario general Almagro, y le hice saber que había estas preocupaciones, ¿no? Él me explicó que habían ellos hecho observaciones en 200 mesas y que no habían visto nada irregular. Son más de 85.000 mesas. Cada mesa tiene 200 a 300 votantes, las que hay en general. Y son cerca de 2.000 las que tenemos nosotros la certeza de que ha habido temas raros, ¿no? O que ha habido básicamente relleno artificial de votos. En una última constatación estadística, ¿no?, que yo expuse en la televisión, se estableció un análisis de 400 mesas en las que identificamos que Keiko Fujimori había tenido menos votos en la segunda vuelta que en la primera vuelta. Porque esto es imposible porque en la primera vuelta ella competía con 17 candidatos, ¿no? En la segunda vuelta solo con uno, ¿no? Estadísticamente algún votito más debía tener, ¿no? Son muestras de 200 mesas y son 400 mesas en la segunda vuelta más. Pero no. En la segunda vuelta, en estas mesas, el candidato Castillo recibió todos los votos, o sea, supuestamente todos los votos de todos los demás candidatos, ¿no?, de derecha, de izquierda, de centro, de todos, más todos los votos blancos, el 97% de los votos blancos, todos fueron para el señor Castillo, ¿no?, más el 38% de los votos de Keiko Fujimori. Es decir, y ahí tenemos 77.000 votos de actas que si se analizan el padrón contra el acta, es decir, si realmente han votado el número de personas que están en el acta, y vamos a poder comprobar que son actas falsas. Ahora, se ha solicitado
la información a la OMPE, el padrón electoral. Cuando uno va, vota, pone una firma, el sello, ¿no? Y de ahí deposita el voto en el ánfora. Y justamente se hace esto para evitar suplantación de identidades, para evitar fraude. Entonces, la parte afectada ha solicitado formalmente al jurado que solicite a la OMPE esta información, estos padrones, y se niegan a entregarlo, porque dicen que no hay información confidencial, ¿no? Entonces, esto es absolutamente, hay una confabulación evidente. Lamentablemente, demócratas de antaño, ¿no? Han construido una narrativa que trata de desacreditarnos, ¿no? Que trata de decir que somos unos golpistas, ¿no? Resulta que somos golpistas porque estamos buscando que se haga transparencia, ¿no? Y lamentablemente lo que vemos, y con esto termino, es que el presidente Sagasti y el canciller Alan Wagner tienen el más mínimo interés en que se haga esta auditoría, ¿no? Que debe hacerse. Todavía estamos a tiempo. Se han recibido pronunciamientos desde mi punto de vista apresurados y gestionados diplomáticamente del Departamento de Estado, de la Embajada de la Unión Europea, del Canadá y de la misma OEA, ¿no? De la misión de la OEA, en donde se dice que han sido elecciones transparentes, violentas, sin violencia, etc. Sí, no ha habido violencia. Se han transcurrido las elecciones de manera pacífica, ¿no? Como dice nuestro colega de Nicaragua, ¿no? El socialismo del siglo XXI, las dictaduras ahora, que son todas de izquierda, ¿no? Se desarrollan utilizando formas democráticas para perpetuarse en el poder. De manera tal que yo quiero invocar, terminando, yo voy a invocar a los partidos políticos españoles, en particular al PP, a Vox, ¿no? Que nos ayuden con el Parlamento Europeo, porque lo que queremos es contar la verdad. Queremos que hayan elecciones transparentes, no queremos perder la democracia en el Perú, y estaremos a punto de perderla bajo exactamente la misma metodología de utilización de formas democráticas que utilizó el socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Bolivia, por un tiempo en Ecuador, y que está utilizando ahora de manera tan evidente en Nicaragua. Muchas gracias.